Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, jueves 5 de agosto del 2021. Nos vamos a esperar unos minutos mientras se van conectando el resto de sus compañeros para dar inicio a la clase. Si ustedes pueden ingresar al aula virtual, ustedes se pueden dar cuenta de que... un ratito. Profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ustedes se pueden dar cuenta de que está subido, ¿sí?, unas definiciones. Esas definiciones que están subidas ahí es para reforzar lo que ustedes expusieron, ¿sí? Sobre lo que se les mandó a exponer, ¿sí? El trabajo grupal que ustedes realizaron, ¿sí? Entonces, sobre eso, ahorita justamente voy a hacer un pequeño refuerzo sobre aquello, más o menos para que tengan una idea sobre esas temáticas, ¿sí? Cuando estamos conectados, estamos 6 conectados, bueno, esperemos que se vayan conectando el resto de los compañeros, igual quiero aprovechar entre más tiempo posible, mejor, para así mismo subirles el video y que les quede guardado. Igual les he habilitado el examen. Tengo habilitado el examen para rendir desde las 5:20 hasta el día de mañana, hasta el mediodía, ¿sí? Entonces, opción de ustedes que lo rindan en la hora que ustedes vean conveniente, cuando ustedes se sientan seguros para rendir el examen, ¿sí? Bueno, voy a reforzar esta presita de aquí, ¿sí? Primero, y después paso a preguntas varias que ustedes tengan, ya sea sobre esta temática o sobre lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? ¿Sobre qué va a ir el examen? El examen va a ir sobre lo que ya ustedes han visto, lo que rindieron anteriormente, que fue sobre la parte de la historia del computador, que eso fue los videos, igual ustedes rindieron un examen de aquello, sobre los componentes del computador, que también rindieron un examen sobre aquello. Y lo último se sumaría a esta parte de aquí, ¿sí? No voy a entrar a detalle en la parte de la historia sobre el teclado, el mouse y el escritorio, porque eso todos los grupos lo expusieron, todos saben sobre aquello, entonces eh, no voy a entrar en mucho detalle en esa parte de ahí. Igual ustedes también hicieron una tarea, estoy ya por calificar todo eso de ahí, sobre la parte de la historia del computador, en donde ahí hablaba un poquito de todo, ¿sí? Sobre, también hablaba sobre los diferentes tipos de computadoras, la de escritorio, los supercomputadores y todo aquello. Eso hablaba en la parte del libro de 11 páginas que les mandé a hacer a ustedes un resumen, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, en el examen va a haber lo siguiente, algo parecido. El contenido, la definición va a estar, ¿sí? Lo que ustedes van a identificar o van a buscar es a qué palabra se refiere, ¿sí? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es más o menos darles una idea para que se les haga fácil el saber sobre qué se refiere, ¿sí? Estas definiciones de aquí las he sacado de un diccionario informático, está al final del documento, ¿sí? Y ahí pueden darse cuenta. O sea, todo esto de aquí es sacado de un diccionario. Entonces, es decir, igual la interpretación es muy fácil para que ustedes lo vayan a manejar. Somos con la primera palabra. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, van a saber si les habla de memoria? ¿Sí? Primero les voy a leer y de ahí les voy a decir cómo se van a dar cuenta. Por ejemplo, lo primero le dice, se define la memoria como el nombre genérico que se utiliza para designar la parte o partes del ordenador que se destina al almacenamiento de la información. ¿Sí? Como yo sé que me van a hablar si es la memoria este concepto. En el momento que ustedes le hablan o ustedes alcanzan a leer esta partecita de aquí, almacenamiento de la información, en ese momento automáticamente ustedes enseguida se les debe venir a la mente que es la parte de qué, de la memoria, ¿sí? Ni bien leen sobre almacenamiento de la información, ya saben que es sobre la memoria, ¿sí? Donde puede haber un poquito de confusión va a ser en este tipo de palabras, entre bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. ¿Por qué razón?
hay que identificar primero entre estas dos primeras, entre el bit y el byte, ¿sí? ¿Cómo lo identificamos? De una manera muy fácil. El bit como palabra, si ustedes pronuncian la palabra bit, suena como un pequeño pitido, ¿cierto? Con esa ideología, ¿sí? Tomamos lo que es en sí el bit. ¿Qué es el bit? Es la unidad básica, ¿sí? Que trabaja con valores de 0 o 1. Pero buenas tardes. Cuando ustedes vieron el video, ¿sí? De lo que fue la historia del computador, ahí justamente les hablaba de cómo era que se comunicaban los computadores, ¿cierto? Por un bombillo, se encendía, se apagaba. Entonces de ahí viene la unidad básica, que es el bit, que es el valor de 1 encendido o 0 apagada. ¿Sí? No sé qué nos dice la definición. Bit, palabra que proviene de la contracción de binary digit, es la unidad binaria de cantidad de información. Puede tomar dos valores, 1 o 0. En el momento ya que le hablan de 1 o 0, ¿sí? O la unidad binaria, ¿sí? Que justamente binario viene de 1 o 0, automáticamente ustedes ya saben que es de bit. Cuando se agrupan, en cambio, 8, ¿sí? Ahí en cambio se llama byte u octeto, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Es, por ejemplo, lo siguiente. Se me bajó esto. No puedo. Bueno, voy a escribir aquí. Por ejemplo, un byte me dice que es 1 o 0, ¿sí? Esto es un bit, ¿cierto? Es decir, 1 o 0. Mientras que un byte, en cambio, es la agrupación de ¿qué? De 8 bits. ¿Qué quiere decir? Que vamos a agrupar 1, puede ser el número que sea, no 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, por ejemplo. 1, ¿cuánto tengo hasta ahorita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justamente con los 8. Entonces, la agrupación de estos 8 bits, ¿sí? De estos 8 bits, ¿sí? Que forma un byte. ¿Sí? Entonces, eso que quede claro. Un bit y un byte. Bit es solo el valor de 1 o 0. Con eso ahí ustedes automáticamente ya saben cuándo es un bit. Cuando es un byte, en cambio, es la agrupación, ¿sí? Agrupa, ¿qué cosa? 8 bits, ¿sí? Entonces, coge y agrupa esos 8 bits que se lo llaman o se toma el nombre de octeto, ¿sí? Listo. Listo, sigamos. Entonces, ahí está claro lo que es un bit y un byte. Ahora, ¿cómo identificamos cuando es un kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte? Ya después que pasamos del byte, se comienza a contar con el valor de 1024. El valor de 1024 es el valor específico para estas unidades de medidas de almacenamiento, ¿sí? Entonces, siempre va a ser la equivalencia de 1024 con la equivalencia anterior. Por ejemplo, kilobyte, ¿sí? ¿Cuánto representa un kilobyte? 1024, el anterior de kilobyte es el byte, ¿sí? Megabyte. ¿Cuál es el anterior del megabyte o la unidad inferior de megabyte? El kilo, ¿sí? Kilobyte. Entonces, ¿cuánto representa un megabyte? 1024 del anterior, que viene a ser kilobyte, ¿sí? Vamos con el gigabyte. ¿Cuál es el anterior de gigabyte? El megabyte, ¿sí? ¿Cuánto representa? 1024 del anterior, megabyte, ¿sí? Y por último tenemos el terabyte. ¿Cuál es el anterior del terabyte? El gigabyte, ¿sí? Entonces, ¿cuánto equivale un terabyte? 1024
anterior gigabyte, ¿sí? Entonces, eso para que ustedes tengan en cuenta cómo son las unidades de medidas, ¿sí? Dentro de lo que es el almacenamiento de información. Entonces, de ahí vienen los diferentes ejemplos que ustedes los expusieron. Por ejemplo, el kilobyte que anteriormente lo veíamos, por ejemplo, en un disquete, o cuando ustedes, por ejemplo, recién guardan su archivo de Word, si ustedes van y dan su documento, le dan clic derecho, ahí les dice, cuando no tienen mucho texto o imágenes, les dice el valor en kilobyte, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver la medida en KB, que es kilobyte. El megabyte, ¿cuándo lo pueden ver? Cuando este mismo archivo de Word le han colocado imágenes, tiene más texto, entonces ese archivo ya no pesa en kilobyte, sino que les dice 2 megabytes o a veces les dice 2000 y pico KB, ¿sí? ¿Cómo ustedes saben cuánto tiene en megabyte? Dividen el valor de kilobyte para 1024 y ya tienen el valor de gigabyte, ¿sí? ¿O quieren saber cuánto equivale en megabyte un kilobyte? Multiplican 1024, ¿sí? Por el valor y tienen el valor de kilobyte, ¿sí? El gigabyte, ¿cuándo observamos o en qué lo encontramos? Lo encontramos, por ejemplo, en los discos duros, ¿sí? En la memoria RAM, los discos duros, por ejemplo, de 500 gigas, 700 gigas, en la memoria RAM de 2 gigas, de 4 gigas, 8 gigas, 32 gigas, ¿sí? En la flash memory o pendrive también lo encontramos así mismo, de 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas, 16, 32 gigas, ¿sí? El terabyte actualmente encontramos en discos duros, ¿sí? Como de 1 tera, 2 teras. Eso no quiere decir que solo tengamos hasta terabyte. Hay más unidades de medida, pero les he hecho que consulten solo hasta aquí. Después del terabyte viene el pentabyte, luego el exabyte, luego el octabyte, ¿sí? Entonces hay más unidades de medida después del terabyte, ¿sí? Pero hemos llegado solo hasta aquí. Vamos con la siguiente definición. La definición de escritorio, ¿sí? Este de aquí es sencillísimo de ustedes saber identificar. ¿Cómo la identificarían? Por ejemplo, si ustedes leen esta definición, en el momento de que ustedes lo leen y les habla sobre un escritorio real, automáticamente ustedes ya deben de saber que les hablas de la definición de escritorio, ¿sí? Vamos a leer lo que nos dice la definición. Es el área de trabajo en pantalla que utiliza iconos y menús para simular la superficie de un escritorio real, ¿sí? Es un elemento característico de la interfaz gráfica como puede ser Windows. Recuerden que un escritorio no solamente lo encontramos en Windows, lo encontramos en el Mac, lo encontramos en software libre como Ubuntu, SUSE, CentOS, Debian, Fedora, ¿sí? Tienen un escritorio también. Por ejemplo, sus teléfonos que son de sistema operativo Android también tienen una forma de escritorio, ¿cierto? Los que son de Apple también tienen su escritorio, ¿cierto? Entonces, cuando les hablan que simula la superficie de un escritorio real, ya le está diciendo de qué palabra es la definición, ¿sí? Vamos con la siguiente definición. Esta aquí, en el momento que les habla de directorios o subdirectorios, ahí ya le está hablando de carpetas. Nos dice la definición, nombre que reciben los directorios o subdirectorios en los sistemas operativos de interfaz gráfica, ¿sí? Entonces, nos habla de directorios o subdirectorios, ya sabemos que es carpeta. Siguiente definición. Este aquí también es fácil de ubicar. En el momento que siempre les diga pequeñas imágenes gráficas, eso siempre va a ser un icono, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los iconos? Vamos a ver, bueno, es que no tengo cómo cambiar acá. A ver si... Sí. Aquí, bueno. Aquí, si se dan cuenta, todo esto son iconos. Todas estas figuritas que están acá abajo son iconos. Si yo le doy clic a mi botón de inicio, todas estas figuritas son llamadas iconos. Entonces, ¿cuál es la definición de icono? Viene a ser
imágenes pequeñas, ¿sí? O gráficas pequeñas, ¿sí? Vamos a subir esto un poquito más. Sí, pequeñas imágenes gráficas creadas con el objetivo de facilitar al usuario manejo de ficheros y programas de un sistema. Pues con solamente decirle pequeñas imágenes gráficas, con eso basta y sobra. Sigamos. Vamos con la parte de red. Aquí se podrían confundir un poquito con la que es Internet, pero ya vamos a ver la diferencia. Esta parte de la definición de red, ¿cómo nosotros la podemos identificar? En el momento de que les hablan que se encuentran conectadas entre sí, en ese momento ya le está hablando de lo que es una red, ¿sí? Vamos a leer toda la definición. Me dice, es el conjunto de ordenadores, dispositivos de procesos de datos, periféricos y aplicaciones que se encuentran conectados entre sí. La conexión se realiza a través de enlaces físicos controlados por un conjunto de protocolos lógicos que regulan los procesos de comunicación. Entonces, en el momento que ella les dice conectados entre sí, automáticamente no se vaya muy lejos una red, ¿sí? Luego vamos a ver los diferentes tipos de redes. Tenemos las redes LAN, redes MAN y redes WAN. Estas son más fáciles de ubicar. ¿Por qué? Por los acrónimos. Por ejemplo, la red LAN, ¿sí? ¿Cuál es el acrónimo de red LAN? Local Area Network. ¿Sí ven? La primera letra. L de local, A de área y N de network, ¿sí? ¿Qué significa en español? Aquí les dice, red de área local. Con eso ustedes ya identifican lo que es una red LAN, ¿sí? ¿Qué otra cosa que deben de tener en cuenta? Que una red LAN no puede pasar más de 500 metros, ¿sí? Eso es algo muy importante que deben de tener en cuenta. Vamos con la definición. Entonces me dice, la red LAN, acrónimo de Local Area Network, red de área local, tipo de red de ámbito particular y que normalmente se coloca en un edificio o en una sola oficina. La distancia máxima a la que se pueden enviar datos de una red local son de 500 metros. Hay unos libros que dice de 300, ¿sí? Máximo 300 a 500 metros, pero oscila entre eso, entre 300 a 500 metros, ¿sí? Entonces, de ahí, más de 500 no puede pasar, ¿sí? Estas redes se montan en diferentes topologías. Aquí tenemos dos tipos de topologías. Estrella, en la que cada nodo se encuentra unido a una unidad central. Anillo, en la que cada nodo se distribuye a lo largo de una línea cerrada y la información siempre circula en un sentido. La velocidad de transmisión en una red LAN oscila de 10 a 100 megabytes por segundo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerle otro grafiquito. Vamos a rayar aquí la pizarra, la pantalla. Me habla de dos topologías. Vamos a hacer primero la de una topología de anillo. Voy a hacer esto como que fuera un servidor. Normalmente un servidor se grafica así, ¿sí? Como un computador de escritorio. Voy a hacer, por ejemplo, un tipo como de laptop. Digamos que esto de aquí es una laptop, ¿sí? Voy a dejarlo aquí a la carrerita, ¿sí? Voy a hacer, por ejemplo, una impresora. La diferencia de la impresora es porque tiene aquí la salida. Ouch. Bueno, que también, bueno, aquí no le he puesto el teclado para que no confundir entre las computadoras con la impresora. Y aquí va a ser un pequeño celular, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El sentido en que van estos periféricos va así, va en un solo sentido, ¿sí? Esta es la topología anillo. Como su nombre lo indica, hace la forma justo de un anillo. ¿Qué pasa con este tipo de topología? El problema de este tipo de topología es que en el caso que llegue aquí y se cierre esta conexión, ¿sí? ¿Qué pasa? Ya no va a fluir, ¿sí? Digamos que va la comunicación de este periférico de acá, viene acá, sigue acá, y el servidor quiere pasar acá. Como se dañó esta conexión aquí, ahí se quedó, ¿sí?
y no va a continuar con la parte de la conexión, ¿sí? Mientras que la estructura anillo, hacer aquí nuevamente, esto, bueno, no, mejor borremos. La estructura anillo, en cambio, borré que no era. Bueno, no importa. Es diferente. Porque la estructura anillo trabaja, ¿sí?, en todos los sentidos. Por eso es la que se utiliza normalmente en nuestros hogares, en la mayoría de las empresas, ¿sí? Justamente porque la información fluye por ambos sentidos y este servidor se puede comunicar con este de acá, ¿sí? Con el celular, ¿sí? Lo mismo en esta computadora con la impresora, ¿sí? Con esta computadora acá y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué pasa si se obstruye uno de ellos? No pasa nada, ¿sí? Acá igual va a seguir trabajando. Si se obstruye otro, no pasa nada igual, ¿sí? Porque los de acá igual van a seguir trabajando. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en sus casas, si un celular, por ejemplo, se desconecta, igual ustedes pueden seguir conectados en la computadora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la estructura es extraída, ¿sí? Listo. Sigamos. Aquí me hace falta, por ejemplo, las redes MAN. Igual las redes MAN, el acrónimo es Metropolitan Area Network, ¿sí? ¿Qué significa red de área metropolitana? ¿Sí? Esa no les he colocado aquí. Una red MAN, en cambio, lo que hace es unir varias redes LAN, ¿sí? Por ejemplo, el municipio, ¿cierto? Tiene su infraestructura en el Parque Central y da internet, por ejemplo, gratuito en el Parque Central, quiere ampliar en el Parque Infantil, quiere ampliar acá en la Plaza Cívica. ¿Qué es lo que hace? Hace una red metropolitana, ¿sí? En donde está un servidor fijo y ese servidor fijo une varias redes LAN y toda esa unión hace una red MAN, que es una red de área metropolitana. A todas estas redes, ¿sí?, las engloba una red WAN. ¿Qué es una red WAN? Viene en cambio de los acrónimos de Wide Area Network. ¿Qué significa red de área ampliada? ¿Cuál es la definición? Red de computadoras conectadas entre sí usando líneas terrestres o incluso satelitales para interconectar redes LAN en área geográfica extensa que pueden ser hasta miles de kilómetros. No solo puede conectar redes LAN, ¿sí? Puede conectar también varias redes MAN, ¿sí? Entonces, ¿cómo la identificamos? Justamente por eso, porque son redes, es una red de área expandida o red de área ampliada, ¿sí? Listo. Vamos con la siguiente definición, con lo que es el Internet. Aquí yo les decía que se podría un poquito confundir con la definición de red. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre una red normal con el Internet? Las dos son redes, ¿sí? La red normal de una red, de la definición de red, es que se encuentran conectados entre sí. La de acá, lo que es el Internet, en cambio, miren lo que me dice aquí. Con esto cambia la parte de lo que es la red normalita con el Internet, ¿sí? Me dice que es una interconexión descentralizada de redes, ¿sí? En cambio, la red de NANTE, la red que vimos de la definición de NANTE, necesita de ley un servidor para poder conectar toda la red, ya sea una red LAN, una red MAN o una red WAN, ¿sí? Mientras que el Internet posee varios servidores en diferentes partes del mundo y la conexión es totalmente descentralizada. Es decir, ustedes están aquí en el Ecuador, estamos aquí en Esmeraldas y ustedes pueden hacer una consulta y están consultando en un servidor de Europa, de África,
de América del Norte o de acá de América del Sur, ¿sí? Y estamos teniendo esa información. Por eso el Internet es una interconexión descentralizada de redes, ¿sí? Entonces ahí ya sé que no es la definición de red, sino que es la de Internet. ¿Qué más me dice esta definición? Me dice, es un medio de interconexión descentralizada de redes de computadoras implementado en un conjunto de protocolos denominados TCP/IP. Esos protocolos de TCP/IP trabajan tanto en el Internet como en la red normal de computadores, ¿sí? Y garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Esta es otra cosa, ¿sí? Que les puede también identificar que es una red del Internet, no una red normal, ¿sí? Porque el Internet es de alcance mundial, lo que les decía. Hay un servidor en varias partes del mundo que ustedes acceden a esos tipos de servidores estando en un mismo sitio. Mientras que las redes que ustedes tienen en sus casas, ustedes tienen una red solamente de un área específica, ¿sí? Ya me dice, su origen se remonta en 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras conocida como ARPANET, entre 3 universidades en California y una en Utah, ¿sí? Al contrario de lo que se piensa comúnmente, ¿sí? Internet no es lo mismo que el www, que significa World Wide Web, ¿sí? Esta es parte del Internet, ¿sí? El www, siendo uno de muchos servicios ofertados por la red del Internet. La web es un sistema de información mucho más reciente, desarrollado inicialmente por Tim Berners-Lee en 1989, ¿sí? Y el www utiliza el Internet como un medio de transmisión, ¿sí? Son dos cosas diferentes, el World Wide Web, que es el www, con lo que es el Internet, ¿sí? Vamos con las 3 últimas definiciones. Vamos a la parte de navegador, eso ya lo habíamos visto anteriormente. El navegador les indica que es, cuando ustedes hablan de navegador, lo primero que se nos viene a la mente es de navegar, ¿cierto? Entonces, para navegar, yo necesito software para poder navegar ¿en dónde? En el Internet, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Navegador, término de jerga de Internet con el que se designan los programas que se utilizan a través de la red, ¿sí? Programas que se utilizan a través de la red, ¿sí? Facilitan el acceso a las páginas web y a desplazarse por ellas, así como tienen asociados programas de correo electrónico o FTP. ¿Cuáles son estos tipos de navegadores? Tenemos Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Edge, Internet Explorer, ¿sí? Esos son los navegadores, los que nos permiten navegar. ¿Cuáles son los buscadores? Como su nombre lo indica, nos permiten en cambio buscar. ¿Qué cosa vamos a buscar? Información. ¿De dónde? Del Internet, ¿sí? ¿Cómo yo diferencio esta definición? Aquí aparece un sinónimo de buscar. ¿Cuál es? El hallar. ¿Qué me dice la definición? Es la aplicación informática que se encarga de hallar las direcciones de Internet que hemos solicitado, ¿sí? ¿Cuáles son los buscadores? Google, solo la palabra Google, ¿sí? Google, Yahoo, Ask, Bing, ¿sí? Son los diferentes tipos de buscadores. Y por último, correo electrónico. ¿Qué es un correo electrónico? Viene a ser, se lo resume en esto de aquí. Envío y recepción de mensajes. Nada más. Con eso se resume todo lo que es un correo electrónico. Ni bien ustedes lean que es enviar y recibir mensajes, basta y sobra, ya saben que es un correo electrónico, ¿sí? Vamos con la definición. ¿Qué nos dice? Sistema que permite al usuario enviar mensajes y ficheros a otro usuario o a varios usuarios a través de una red. Para poder enviar y recibir estos mensajes, es necesario poseer un programa de correo electrónico. La recepción de los mensajes es prácticamente inmediata. Basta con que el receptor abra su programa de correo y verifique si tiene mensajes entrantes.
Es uno de los servicios más populares y más utilizados de Internet. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de correo electrónico? Tenemos el Yahoo, Gmail, Hotmail, Outlook. ¿Sí? Miren que ustedes también, por ejemplo, están utilizando un correo electrónico del instituto. ¿Sí? El Simbra, que también es otro correo electrónico. ¿Sí? Adicionalmente a esto, algo que se me escapaba en las clases anteriores, pero igual está subido en el PDF, están lo que son las nubes de almacenamiento. La nube de almacenamiento es un dispositivo periférico de almacenamiento en las cuales tenemos las nubes de almacenamiento como la del Google Drive, Google Drive, el Box, Dropbox, ¿sí? El OneDrive, ¿sí? Eso ya en los PDFs de las clases anteriores están subidos, ¿sí? Esto justamente es lo que le indicaba de dónde son sacadas estas definiciones, ¿sí? De un diccionario informático, ¿sí? Listo. Con esto de aquí estaría reforzado totalmente sus exposiciones, ¿sí? Todos estuvieron presentes en las exposiciones de sus compañeros, entonces con lo que hago ahorita es solamente reforzar sus exposiciones. No recuerdo si les di a ustedes las notas de sus exposiciones o no. ¿Se las dicté o no se las dicté? Me comentan, por favor. No, pero No, profesor. No, ingeniero, no. Ya. no. Profesor. Listo, ok, bueno. Entonces voy a darle sus notas ahorita de las exposiciones. Igual en la próxima semana voy a ver si lo cito un día, pero como ustedes tengo clase el día jueves. Y nosotros creo que tenemos hasta el 12 o 15, no recuerdo muy bien, para subir las notas. Entonces, antes de eso quiero hacer una reunión con ustedes para que vean las notas que ustedes tienen. Pero bueno, les voy a mencionar las notas que ustedes sacaron en sus exposiciones. Teniendo en cuenta que he calificado mucho, ya que, por ejemplo, si ustedes me han leído, solamente se dedicaron a leer, van a tener una puntuación mucho más baja. Estudiantes que, por ejemplo, leyeron y explicaron, dieron un poco más, tendrán una puntuación un poco más alta, ¿sí? Bueno, vamos con el grupo A. Tiene ya. Pérez Diego 9, De la Cruz Tiffany 9, Arteaga Jorge 8.5, Gutiérrez Ricardo 7, Roldán Anthony 8. Grupo D, Perfán Gabriela 9, Saldarriaga Tamara 9, Manosalva Valentina 7.5, Andrade Natasha 7.75. Grupo B, Zambrano Araceli 7.5, López Loida 7.5, Batioca Mayra 7.75, Mendoza Natasha 7.5, Obando Rosa no sé qué pasó, que no me expuso, no tiene nota. Gonzalo Alan 8.5, Marlene Sirley 7.75, Cox Sofía 7.5 y Medina Mayerly 7.5, ¿sí? Serían sus notas. Entre estos días voy a terminar de calificar lo que hace falta de las tareas y ahí ustedes podrán ir a calificaciones y ahí podrán ver sus calificaciones dentro del aula virtual, ¿sí? Listo, eso sería todo con respecto a esa parte de ahí. Como les había indicado, en el examen les va a ir sobre los PDFs que ya les he subido anteriormente, que lo hemos revisado. Aquí igual ustedes rindieron un examen de la historia del computador, componente del computador, ya más o menos tienen una idea de las preguntas que irían en el examen. Y lo último que acabé de reforzar, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud para ahorita reforzar alguna duda que tengan, ¿sí? Profe, mi pregunta es, ese 7 se lo puede recuperar dando otra exposición, algún trabajo? No, ese 7 va computado con el examen que ustedes rindieron acá. Si va promediado con este examen de aquí. Historia del computador y componentes del computador. ¿Sí? Eso va Ah, promediado. ya. Eso, ¿sí? Igual es decir, no puedo, ya por cuestión de tiempo tampoco no les puedo volver a tomar otra exposición, ya que igual, con esa exposición igual se dio bastante tiempo. Tuvieron más de una semana para poderse preparar, hacer el trabajo y todo aquello. Entonces, sí, han tenido un buen tiempo suficiente para prepararse bien en la exposición, ¿sí? Entonces, ahí no habría esa parecita de poder decirles, bueno, poder recuperar de tal forma. Pero igual, como les digo, va promediado con el examen que rindieron la vez anterior. Eso ahí, no sé si alguien tiene alguna duda
con respecto a lo que hemos visto de clase anteriormente, ¿sí? Revisen bien los PDFs sobre los dispositivos de entrada, de salida, procesamiento, almacenamiento, mixto, software base, lo que son software libres, software pagado, lenguajes de programación, lenguajes de aplicación, ¿sí? Revisen eso bien, ¿sí? Por eso quedamos de acuerdo ayer, tienen el tiempo, tienen de hoy hasta mañana, les he habilitado el examen, hasta el mediodía para que lo puedan rendir. Ustedes vean el momento cuando ustedes se sientan más tranquilos para poderlo rendir. A las 5:30 se les habilita y se les cierra el día de mañana a las 12 del mediodía, ¿sí? Ustedes vean en qué momento lo rinden. Prepárense bien para rendir el examen, no es nada complicado, ¿sí? Lo que sí deben estar seguros de las opciones que escojan, ¿sí? En las opciones que pueden marcar varias opciones, tener mucho cuidado porque si escogen la respuesta que no es, le va a mermar puntos, ya que se debe hacer así porque si usted marca todas y no se resta puntos, le va a dar la puntuación correcta, lo cual no es lo correcto, ¿sí? Entonces, por eso si escoge la errónea, de ley le va a quitar puntos si ha escogido una correcta, ¿sí? Entonces, en las opciones que tienen para escoger varias opciones, esa de ahí, estar seguro cuando van a marcar. ¿Cómo se identifica que son de varias opciones? Porque son cuadritos. Cuando es respuesta de opción única, solo es un círculo, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta para la realización del examen, ¿sí? Eso igual se pudieron haber dado cuenta cuando rindieron el examen anterior, ¿sí? Listo, no sé si hay alguna duda, por favor, con respecto a las temáticas que hemos visto, inquietudes. ¿No? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Estamos claros? Bueno, pues. Entonces, como no hay duda, vamos a quedar hasta ahí. El resto del tiempo es de ustedes para que revisen, se preparen bien. Y bueno, ya el resto del tiempo es para que ustedes puedan rendir el examen. Bueno, que pasen bien, que tengan un buen feriado y de aquí nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Éxitos en sus pruebas. Y bueno, nos vemos. Otra cosita, Gracias. termino Muy bien. ahorita de grabar, de procesar el video, lo subo a mi cuenta de YouTube y enseguida le escribo al grupo de WhatsApp de que ya está subido el video, ¿sí? Para que lo vuelvan a revisar con respecto a las temáticas, ¿sí? Para las personas que no estuvieron en clase igualmente, ¿sí? Listo, eso sería todo, nos vemos, pasen bien.